Bueno, vamos a continuar. Antes que nada, yo les envié el día sábado un video y un práctico que hasta la fecha solo han respondido 9 personas entre los dos grupos. Entonces les recomiendo que vayan practicando, ¿no? Ahí está la parte de cinemática, la de MRU, MRV y caída libre. Y los ejercicios. Les recomiendo hacerlos. Bueno, vamos a continuar el avance. Nos faltan dos temas, ¿ya? Uno es el movimiento parabólico y el otro es movimiento circular. Ya, vamos a ver movimiento parabólico. Ya, vamos a ver. Bueno, en movimiento parabólico tenemos, bueno, primero estas fórmulas, ¿ya? Están mejores ordenadas que las que hay en la plataforma, según yo. Y son estas, ¿no? La distancia es igual a la velocidad en X por el tiempo, ya es la distancia normal. Luego tenemos la altura. Vamos a ver. Ya, tenemos la altura que es de la velocidad en y por el tiempo más o menos la gravedad por tiempo cuadrado sobre lado. Esto ya hemos visto. Segundo. El movimiento parabólico, básicamente tenemos esto. Tenemos un tiro de cualquier material, proyectil, así, ¿no? ¿Por qué parabólico? Porque forma una parábola. Ahora vamos a ver. Ahí, ya más o menos ahí, ¿no? Una parábola. Ya. Entonces, este tiene dos componentes. Ya tiene la componente en X, que sería esta. Tiene la componente en Y, que sería esta. Ya. Entonces tengo una componente Y y una componente X. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, estas componentes, ¿qué pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, la velocidad, lo que más se ocupa, ¿no? La velocidad, eh, la aceleración igual. En este caso, la aceleración, vamos a ocupar la aceleración de la gravedad, así que no hay mucho problema. Entonces tengo la velocidad inicial, ¿ya? Velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X, ¿ya? Y la característica es que la velocidad en X, ¿ya? Es igual para toda la distancia recorrida. Luego también tengo la altura máxima, ¿ya? Tengo una altura máxima, Hmax, ya que es la altura máxima que recorre la parábola. Luego tengo el tiempo de vuelo, ya tengo un tiempo de vuelo, que es el tiempo total, ¿no? Que tarda en ir desde el punto A hasta el punto B. Pero también tengo el tiempo que tarda en recorrer o llegar hasta la altura máxima. Tiempo de la altura máxima, ¿ya? Que mantengo a ver la distancia recorrida. Ya la distancia recorrida es en el eje X, de la distancia. Listo, bueno, creo que esos son los componentes más importantes. Aclaraciones, la gravedad se utiliza acá. La velocidad final en Y es igual a cero. Ya, velocidad final en Y es igual a cero. Siempre. Ya, esos son los componentes. Ahora, un segundo.
Ya. A ver, no. Ya. Bueno, ya estamos en movimiento parabólico ahora. Estábamos diciendo que tenemos básicamente esta figura, ¿no? De movimiento parabólico, que es normalmente un tiro. Puede ser un lanzamiento de una bala, de un cañón, ¿no? Lo más común es representarlo con cañón. Que va y genera un movimiento en forma parabólica. Ahora, estos tienen componentes en X y componentes en Y. ¿Ya? Básicamente, en resumen, es seguir esta fórmula, ¿no? Nada más. Ahora, tienen que aprendérsela, ¿no? Ya, donde tengo esto, ¿no? Tengo la altura máxima, y si se dan cuenta, la altura máxima utiliza el seno del ángulo. Entonces, por eso yo digo que difícilmente les va a tocar un ejercicio de este tipo que tenga seno del ángulo, coseno del ángulo, ¿no? Difícil. Pero igual, para aprenderlo, ¿no? Ya lo que sí le puede poner, por ejemplo, en movimiento parabólico es calcular la distancia, ¿no? Que velocidad por tiempo, o qué sé yo, en la altura utilizando la gravedad. ¿Ya? Entonces, parte todo de esas ecuaciones. ¿Ya? Como esto se divide en dos componentes, se dividen en la componente X y la componente en Y, ¿ya? Porque es una velocidad que tenemos acá, ¿no? Esta, básicamente. Nos dan un ángulo, ¿ya? Porque esto es un vector. Ahí está, es un vector, ¿no? Que apunta hacia algo así. Yo los famosos vectores y con ángulo. Entonces, ocupa también la fórmula que yo les expliqué, ¿no? En caso que quieran verlo así. Se puede aplicar todo lo aprendido con esto. Ya, como es un vector. Ahora, otra cosa interesante. La componente Y es un ejercicio de tipo caída libre. O sea, pueden utilizar las fórmulas de caída libre que son estas. ¿Ya? Si se dan cuenta, va hacia arriba, va hacia arriba y cae, ¿no? Pero como solo es la componente en Y, ¿qué podemos hacer? Podemos decir la velocidad inicial, la tengo, ¿no? La altura máxima, la tengo, ahí está, ¿no? La velocidad final, la tengo, es igual a cero. Ya en un movimiento de tiro parabólico, la velocidad final llega a cero. El tiempo igual lo tengo, ¿no? Lo puedo calcular. O sea, todas estas fórmulas que tienen acá las pueden aplicar en tiro parabólico en el eje Y. Y bueno, en el eje X, como la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en Y, ¿ya? La velocidad final en Y. Perdón, velocidad final en X, ¿ya? Es la misma. Estas velocidades son iguales, son constantes. Desde el inicio hasta el final, entonces pueden utilizar también todas las fórmulas de movimientos rectilíneos uniformes. ¿Qué es esto? Bueno, MRU, que serían estas, ¿no? Estas de acá. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. ¿Qué me dice? Se lanza una partícula con un ángulo de 60 grados con la horizontal, bueno, olviden esto, ¿no? Con una velocidad de 60 metros sobre segundo. La altura máxima alcanzada por la partícula es de, bueno, sabiendo que la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya vamos a ver eso entonces. Entonces me dice, se está lanzando una partícula con un ángulo de 60 grados. Quiere decir,
Tengo esto y le estoy lanzando con un ángulo de 60 grados. Hasta ahí, ¿no? Hago el eje imaginario. Y me dice, la velocidad, ya, la velocidad que se tiene acá, inicial, es de justamente 60 metros sobre segundo. Ya. Ahora, para esto tengo dos componentes, ¿no? La componente en Y y la componente en X. Pero también me da el ángulo. O sea, directamente puedo trabajar con esta componente, siguiendo la fórmula, ¿no? Fórmula que tengo de tiro parabólico. Son estas. Lo que me pide hallar es la altura máxima, ¿ya? Entonces acá tengo H max. ¿Ya? La altura máxima me dice que es la velocidad al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Esa es la altura máxima. Entonces simplemente tengo que agarrar, reemplazar la fórmula y listo, ¿no? Tengo la velocidad inicial al cuadrado, la velocidad que sería 60 al cuadrado, no, metros sobre segundo al cuadrado por el seno del ángulo, que sería el seno de 60, dividido entre 2 veces la gravedad. Acá me dice que la gravedad va a valer 10, ¿no? 10 metros sobre segundo cuadrado por 10 segundo al cuadrado. Esto igual a la altura máxima. ¿Ya? Entonces solamente hago estos cálculos. Vamos a calcular acá. Bueno, acá está resuelto, ¿no? 60 por 60 por seno del ángulo al cuadrado. Ya el seno del ángulo es al cuadrado igual. Seno de 60 al cuadrado, ahí está, ¿no? La fórmula al cuadrado. Sobre 2 veces la gravedad, esto me da igual a 135 metros. Y esta sería la respuesta de movimiento parabólico. Entonces le pueden dar, la verdad que pocos ejercicios de esto por el tema del ángulo, ¿no? Del seno del ángulo, etcétera. Pero igual estudienlo, por si acaso. Eh, bueno, esto sería la parte de tiro parabólico. Otra cosa que toca es la siguiente, ¿no? Solamente es continuar las fórmulas acá. Listo. Bueno, acá toca movimiento circular. El movimiento circular es un poco diferente, ¿ya? Igual se descompone en dos partes. Listo, acá. Ya. El movimiento circular básicamente forma una circunferencia. Ahí está, una circunferencia. Donde la circunferencia, que es lo que yo tengo, los componentes que yo tengo es, primero tengo el radio. ¿Ya? Si yo desde este punto A, vamos a ponerle ya, punto A, hasta este punto B, esta parte de acá es la distancia recorrida. ¿Ya? La distancia angular se llama. ¿Ya? Esto es distancia angular. Distancia angular. Ya que no es lo mismo que la distancia. Por ejemplo, si una distancia lineal. Si yo tengo, por ejemplo, una distancia desde el punto A hacia el punto B, ¿ya? Eso se llama distancia lineal, una D normal, ¿ya? Porque simplemente se mide en metros, ¿no? Distancia lineal, se mide en metros, en centímetros, etcétera, ¿no? Ahora la distancia angular se mide en radianes. Recordemos que, ¿qué es un radián? ¿Ya? Un radián es la distancia recorrida en una circunferencia.
es la medida para la circunferencia, básicamente. Luego también tengo la velocidad angular, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de aquí hacia acá, igual que se descompone vectorialmente, ¿no? Vámonos algo así. Si va hacia allá, se descompone en dos componentes, la y la componente x. Esto se denomina velocidad angular, ¿ya? Entonces, también tengo el tiempo o la frecuencia. La frecuencia, ¿qué me dice? La frecuencia me indica cuánto tarda en dar una vuelta, ¿ya? ¿Cuánto es lo que tarda en dar una vuelta completa a la circunferencia? Esa es la frecuencia. ¿Ya? Se mide en segundos. ¿Ya? Esa es la frecuencia. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta completa a la circunferencia, básicamente? Entonces, la fórmula que tenemos acá, ¿ya? Bueno, y revolucionan, ¿no? Revolucionan. Esa es la frecuencia y se mide en revoluciones por segundo. Listo. Entonces, la relación, o bueno, la velocidad siempre va a ser, bueno, la velocidad angular es distancia sobre tiempo, ¿no? Acá lo mismo. Velocidad es igual a la distancia angular, que es la distancia en la circunferencia del punto A hacia B, sobre tiempo. Y ahí se mide en radianes. El tiempo siempre va a ser tiempo, no segundos. Esto es m movimiento circular uniformemente variado. Ahora tengo el periodo que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, ya, el periodo. Esto es lo que le decía. Y la frecuencia ya es la frecuencia con la que tarda en dar esas vueltas, que es bastante parecido, ¿no? Luego tengo la aceleración centrípeta, que es AC, aceleración tangencial, la fuerza centrípeta, ¿no? Que esto no lo van a ocupar tanto, ¿no? No van a ver algo tan complejo tampoco, ¿no? Lo que van a ver simplemente es ocupar estas fórmulas lineales y angulares, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Esto es para movimientos rectilíneos uniformemente variados. Y este es para MRU. MRU, MRV, pero en ejercicios circulares, ¿no? Entonces tengo esta relación con los lineales y esta relación con los tangenciales. Perdón, circulares, movimiento circular. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio. A ver. Acá, acá hay un ejemplo, ¿no? Creo que lo mismo ya. Me dice un móvil, ¿ya? A ver. Un móvil viaja uniformemente. ¿Uniformemente qué quiere decir? MR1, ¿no? A razón de 8 metros sobre segundo. Ya imagínense, entonces tengo un auto, o menos así. Ya se pareció bastante a un auto. Vamos a decir con un auto ya. Viaja a 8 metros sobre segundo. Ya esa es su velocidad. Velocidad es igual a 8 metros sobre segundos. Ya, listo. Recordemos que la velocidad es un vector. Luego que me dice, el radio de sus llantas es 0,4 metros. Tengo yo en sus llantas un radio, ¿no? De las dos. Ya. El radio R es igual a 0,4 metros. Me dice, la distancia angular en sus llantas, bueno, la distancia angular, ya, el radio de sus llantas es de 0,4 metros.
Ahora, calcular la distancia angular en sus llantas si viaja 4 segundos. O sea, en 4 segundos. Tiempo es igual a 4 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide hallar? Me pide hallar la distancia angular. Esta. ¿Ya? Básicamente, lo que tendría acá. La distancia angular. Entonces, recordemos la fórmula. Estas son las fórmulas que son de la circunferencia. W igual a, o velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Pero velocidad angular. Velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Ahora, pero me dan la velocidad lineal. Ya, esto es una velocidad lineal. Quiere decir que va desde el punto A hacia el punto B, ¿no? Eso es lineal. ¿Cómo yo hago la relación entre las fórmulas lineales y tangenciales? Acá están, ¿no? Acá están. Para las fórmulas lineales, estas son las relaciones. Voy a ocupar la distancia, ¿ya? La distancia me dice es igual al radio por la distancia angular. Entonces tengo eso. Tengo que D es igual a el radio por la distancia angular. Ahora, ¿la distancia la tengo o no la tengo? Esta. No la tengo, ¿no? Pero la puedo calcular. Esta es la distancia lineal, ¿ya? Distancia lineal. La puedo calcular sacando de esta aquí, ¿no? Velocidad, ¿qué era? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora, ¿el tiempo lo tengo? Sí lo tengo, porque me dicen 4 segundos. Entonces, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Despejando, ¿no? Luego, calculando, tengo que, ¿la velocidad cuánto es? 8 metros sobre segundos por 4 segundos. Entonces, acá esto se simplifica y me queda la respuesta en metros. Como 32 metros. Ya esa es la distancia la distancia lineal que recorre el auto de 4 segundos del punto A al punto B. ¿Ah? Entonces lo que me pide es la distancia tangencial que recorre la rueda. Entonces despejo acá, ¿no? La distancia tangencial es igual a la distancia lineal sobre el radio. Entonces, básicamente tendría esto, la distancia que recorre es de 32 metros. ¿Ya? 32 metros sobre el radio. Ahora el radio igual está en metros, ¿no? 0,4 metros. 0,4 metros. Y esto sería igual a 80. ¿Ya? Bueno, o sea, ¿cuánto si quieren dividir entre esto? Me da 8, ¿no? Ahí está, 8. Como es un decimal, si quiero lo paso arriba como por 10, porque por 10 a la ¿cuánto? La decimal, a la 1, ¿no? Es un pequeño truco, si quieren trabajar con decimal. Recorro la coma y este cero se va a ir, ¿no? Entonces tendría la distancia, este 80. ¿80 qué? Porque si se dan cuenta, metro con metro se simplifica. 80 radianes, ¿ya? Y esta sería la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Oh, todo claro. Ya, entonces esa sería la respuesta en este ejercicio de acá. Bien.
¿Qué más tenemos? A ver. Ya, a ver, un móvil viaja uniformemente, me dice, ya, un móvil viaja uniformemente 40 metros en 5 segundos. Si el radio de su llanta es de 0,4 metros, lo mismo, ¿no? La velocidad angular en su llanta es de, ya tengo un ejercicio similar, porque todos son similares, ¿no? A partir de ahora, todo lo que hagan ya van a ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tengo un móvil, ya voy a dibujar algo diferente. Ahí, ahí más o menos. Ya, más o menos. Me dice, un segundo. No se le escucha ahí. Ah, perdón, perdón. Ahora sí no. Listo. Entonces veamos. El tiempo es de 5 segundos. La distancia que va a recorrer el móvil es de 40 metros. Y el radio de sus llantas es de 0,4 metros, ¿no? Ahora me dice hallar la velocidad angular. Y bueno, simplemente voy a las fórmulas que son lineales, que si se dan cuenta es lo mismo. Velocidad es igual a velocidad angular. Distancia es igual a distancia angular. Aceleración es igual a aceleración centrípeta, ¿no? Pero todos multiplican por el radio. Esa es la única diferencia. Multiplica por el radio. Entonces, lo mismo para esto, ¿no? La velocidad es igual a radio por velocidad es igual a radio por la velocidad angular. Listo. Entonces, tengo la velocidad acá lineal. Ya esto más parece era, ya. Tengo la velocidad acá. No, no, pero la puedo hallar. Sí, velocidad lineal es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, la distancia acá, ¿cuánto sería?
40 metros en 5 segundos. Entonces tengo que recorrer 40 metros, 5 segundos. Esto sería igual a 8 en 5 segundos, metros sobre segundos. Ya. Luego, simplemente hago esta relación. ¿Tengo los radios? Sí. ¿Tengo todos los datos necesarios? Sí. Entonces, simplemente reemplazo, ¿no? Quiero calcular esto. Entonces digo que la velocidad angular es igual a la velocidad entre el radio. Entonces, la velocidad acá es de 8 metros sobre segundos. Y el radio es de 0.4, ¿no? 0,4 metros. Listo, entonces lo único que queda es hacer esta operación. A ver, lo mismo, ¿no? 8 entre 4, 2, ¿no? Esto me da un 0, hay una coma decimal, la recorro. Y está, ¿no? Y listo. Esto es lo que me daría, ¿no? 20. ¿Ya? La velocidad angular se mide en lo mismo, en rad, ¿no? Ya. En realidad rad sobre segundo sería, ¿no? Rad sobre segundo. Voy por ahí está. Entonces, esos son los ejercicios de tipo movimiento circular. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es hallar la relación. No son muy complicados tampoco si se dan cuenta. Solamente tienen que hallar la relación entre los lineales, ¿ya? Entre lo que son lineales y lo que son circulares. Esto para MRV. Para MRV, no creo que les toque MRV, ¿no? Pero si les tocara, tampoco es tan complicado, ¿no? Tienen que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La distancia es igual a, bueno, son las mismas fórmulas, pero en circular, ¿no? ¿Se dan cuenta? Exactamente las mismas fórmulas de MRV, pero la diferencia es que son circulares. Entonces, no hay una eh, dificultad más grande. Y la frecuencia es igual simplemente 1 sobre el tiempo, ¿ya? El tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Ya? No es lo mismo, eh, no es lo mismo decir el tiempo total de lo que estoy calculando, este tiempo t chica, que el tiempo t grande. Ya el tiempo t grande es básicamente el tiempo en el que tarda en dar una vuelta completa. Luego tengo las otras formas, ¿no? Aceleración centímetra, velocidad cuadrada sobre radio, o si no es la velocidad tangencial al cuadrado por radio. La aceleración tangencial es aceleración alfa por el radio, ¿no? Y la fuerza centímetra no cambia, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración centímetra, o si no, masa por la velocidad cuadrada sobre, que es la misma ecuación repasando. Pero no les va a tocar nada complejo como eso, sino ejercicio como lo que hemos visto, ¿no? Así que tampoco se asusten. Eso ya lo van a ver dentro de la universidad. ¿Qué más? Bueno, con esto ya terminamos el tema de cinemática. No sé si tienen alguna duda en cuestión de cinemática en general. Por favor, hagan el test práctico que les envié. Solo 10 personas respondieron. Para que practiquen, ¿no? Ustedes mismos. Yo creo que hasta ahí se entendió, ¿no? No hay ningún problema. Sí, ¿no? Ya, perdón.
Ya. Bueno, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Ingeniero, Sí, sí, escucho. una de las preguntas de lo que nos envió pide una distancia, pero en las respuestas está expresada en velocidad. No sé si lo puede revisar eso. A ver, ¿cuál dice? La primera, una partícula se desplaza con una velocidad, su distancia luego de 2 segundos, ¿es esa? ¿O cuál? A ver, un segundo. ¿De esta dicen usted? ¿O de qué? Sí, ingeniero, una de esas preguntas. ¿Ya cuál? Más específico. Tal vez esto. A ver, un móvil que recorre 12, su rapidez es metros sobre segundo, está bien. El tiempo de encuentro está en segundos. La distancia que recorre el móvil es está en metros. El tiempo que tarda en alcanzar la velocidad está bien. La velocidad está en metros sobre segundos. La altura está en metros. Ya todo está bien, ¿no? Está bien. No hay nada raro. Ya. Ahora vamos a ver qué más. Antes de avanzar, porque todavía no toca dinámica. Veamos algún otro ejercicio. A ver. Por ejemplo, esta. Ya esta es un ejercicio de movimiento parabólico. Uy, se pone el auto ahí. Ya. Me dice. Ya, esto. Me dice, se lanza una partícula con un ángulo de 30 grados con la horizontal con una velocidad de 40 metros sobre segundos. El tiempo de vuelo de la partícula es d. Entonces lo que me pide ahora es el tiempo de vuelo, ¿no? Básicamente me dice, se lanza una partícula y más o menos, con un ángulo de 30 grados. Entonces el ángulo que tiene es de 30 grados. Listo. Después, una velocidad de 40 metros sobre segundos. Acá cuando dice con la horizontal, estoy suponiendo de que es esta velocidad ya. Porque si les pide con la horizontal, o sea, esta velocidad, y se les va a complicar muchísimo. No está en función a la horizontal la respuesta. Entonces le dice 40 metros sobre segundos. Básicamente me dice la velocidad inicial. Es la velocidad, ¿no? 40 metros sobre segundos. Luego que me dice, el tiempo de vuelo de la partícula es o sea, calcular el tiempo de vuelo. ¿Qué sería esto? No, simplemente seguir la fórmula. Ahí está. No hay nada más complejo que eso. Ya, 2 por la velocidad. Tiempo de vuelo es igual a 2 por la velocidad que sería 40. La gravedad es 10. 40 ¿qué? Metros sobre segundos. La gravedad es metros sobre segundo al cuadrado.
y por el seno de 60. Va, perdón, de 30. Y eso es el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, ahí está, ¿no? Listo. A ver. Ahora, ¿por qué? Veamos por qué les pide el seno de 30. Recordemos, ¿no? Se divide en dos componentes, la componente Y y la componente X. Si yo tengo el ángulo acá, ¿cuál será mi cateto opuesto? El opuesto sería el componente en Y, ¿no? Entonces, recordando, para hallar el cateto opuesto, ¿ya? Tenemos O. Me dice, ahí está. Recordemos esto, ¿no? Por si algún día lo necesito. So, K, toa. Ya esto no se van a olvidar. Me dice que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, la componente en Y, que es la que quiero hallar, me dice básicamente el opuesto, seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Entonces, el opuesto sería, esto es equivalente, ahí está. El opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy hallando la componente en Y, o calculando por la componente en Y, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está la componente en Y, ¿no? Ahora, ¿por qué dos veces? Veamos las fórmulas de aquí, ¿no? Aquí está. Veamos de dónde salen esas fórmulas, ¿no? Aceleración, acá tengo aceleración, acá. A ver, una que utilice la aceleración de la gravedad, por ejemplo esto. ¿Ya? Me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Ya, listo. Entonces ocupamos esa fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Entonces la velocidad final acá no es cero, ¿no? Lo que sí es cero es la velocidad final. Ya porque está, recuerden, en el movimiento en Y tengo la velocidad final que llega hasta el final. O sea, cuando ustedes disparan una bala, llega a un tope, ¿no? Acá, donde la velocidad en Y, ¿ya? Acá la velocidad en Y es igual a cero. Así se encuentra. Acá la velocidad en el punto de altura máxima, Hmax, la velocidad en Y es igual a cero. Entonces, tengo que la velocidad final, para caída libre, ¿no? Velocidad final en Y es igual a cero. Entonces utilizamos la velocidad inicial. Y la velocidad inicial, como es en Y, es la componente, o sea, el cateto opuesto, ¿no? Sería esto. Entonces lo que tendríamos acá sería esto. Bueno, cero directamente es igual a velocidad. ¿Cómo saco esta velocidad inicial? Velocidad por el seno del ángulo, ¿no? Eso es lo que acabamos de hacer. Ahora la gravedad, en este caso, como está de subida, es un disparo hacia arriba, es negativa. Menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Ahora despejando esto es voy a despejar el tiempo, ¿ya? Voy a despejar el tiempo y ¿cómo lo hago eso?
voy a decir que esto pasa a sumar al otro lado. Entonces, G por T es igual a la velocidad por el seno del ángulo. Ya, hasta ahí todo bien, ¿no? Y despejando T, ¿qué es lo que me queda? T es igual a la velocidad por el seno del ángulo sobre la gravedad, ¿no? Ahora, ¿qué velocidad, qué tiempo es este? Si se dan cuenta, este es el tiempo en que la bala tarda de ir hasta el punto más alto, ¿ya? Hasta acá. Ahora, necesita también cuando baja, ¿no? Entonces, lo que acabo de calcular yo es este tiempo, del tiempo desde el suelo hasta el punto más alto de la parábola, ¿ya? Acabo de pillar este tiempo. En el tiempo en que llega a la altura máxima, el tiempo en el que la velocidad en I es igual a 0, ya eso es lo que acabo de calcular, ¿correcto? Entonces necesita un tiempo de bajada también. Ya calculé todo el tiempo de subida, ¿sí? Pero falta el tiempo de bajada. Y la propiedad me dice de que el tiempo de subida, ¿ya? El tiempo que tarda en subir, es el tiempo que tarda en bajar. ¿Se entiende hasta ahí, no? O sea, el tiempo que tarda en subir es igual al tiempo que tarda en bajar. Entonces, acá, ¿qué es lo que necesitas? Tengo el tiempo de subida. Para calcular el tiempo total, este es solo el tiempo de subida. Para que yo calcule el tiempo total, tiene que ser esto, ¿ya? B por el seno del ángulo, y entre la gravedad. Y esto lo multiplico por 2, ¿ya? O sea, 2 veces el tiempo de subida. Y ahí esta sería la fórmula que ocupamos. Si se dan cuenta, todo sale desde aquí, ¿ya? Todo sale desde aquí. Esto se lo explico por qué. En el caso de que no se acuerden de la fórmula. Imagínense si no se acuerdan de esta fórmula. Pegaron, ¿no? Entonces, para que se acuerden, la pueden despejar, ¿no? Simplemente. La despejan y sale lo mismo, ¿no? La fórmula que tenemos de movimiento parabólico es la misma. El tiempo de vuelo, si se dan cuenta, es la misma que esta, despejando. Y les aseguro que si ustedes despejan cualquiera de las otras fórmulas, igual tiene la misma lógica, ¿no? Porque trabaja con las ecuaciones de caída libre. ¿Se entendió, no? Eso es para que más o menos entiendan cómo funciona. Listo. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan al respecto de esto? O para calcular esto, ¿no? Sería igual a 80 por el seno de 80 dividido entre la gravedad, que en este caso va a ser 10. Y me queda 4. 4 segundos. Ya este es el tiempo total que tarda en subir y bajar. No se olviden. No es el tiempo que tarda en llegar hasta acá, porque, por ejemplo, le pueden pedir en un ejercicio calcular el tiempo, digamos que ya le dan las componentes y. Normalmente yo creo que les van a dar la componente y. O sea, la velocidad en y le van a decir es igual a, para que no calculen el seno, ¿no? El seno del ángulo, que eso es lo que no pueden hallar. Capaz le dicen la velocidad en y es igual a tanto, calcular el tiempo que tarda la altura máxima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí simplemente lo tratan como si fuera un movimiento de caída libre, ¿ya? Con esto. Utilizan esta fórmula. Pero si les pide el tiempo total, ¿ya? El tiempo total, simplemente pueden usar la misma fórmula, que es esta, ¿no? La utilizan y lo multiplican por 2. Lo mismo para, bueno, la altura máxima no, la altura máxima sabemos que solamente hay una altura máxima, ¿no? Que es esta fórmula. La velocidad final, si es para arriba, es igual a 0, ¿ya? Pero la velocidad final, no se confunda, ¿ya? La velocidad final acá no es 0, de bajada, ¿no? En el eje Y. Velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y. ¿Ya? Son iguales las velocidades.
¿Ya? Entonces, ya tal vez sabiendo esto, si les ponen algún ejercicio más complejo, tal vez, pueden resolverlo. Ya, hasta ahí todo claro, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a quedar entonces. Ya hemos visto todo lo que es cinemática. No sé si tienen alguna pregunta. Son puras fórmulas, despejes de ecuaciones, ¿no? No se olviden aprender a despejar bien las ecuaciones, que eso les puede ayudar mucho. ¿No hay alguna duda? Todo claro, ¿no? Ya mañana vamos a hacer unos ejercicios más y terminamos con esto y empezamos ya dinámica. Que dinámica ya es un poquito más complejo. Listo, entonces nos vemos. Hasta luego, chao, chao. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, chao, chao. Hasta luego, ingeniero.